Bienvenidos a Sobremesa F1. Sírvanse su bebida favorita y únanse a nuestra conversación. Arrancamos. It's Race Week. Así es, chef. Tenemos invitado y tenemos carrera. Así que, pues nada, antes de presentarte, Chava, saludcita. Saluda a todos, aquí con un saquecito, ya que este fin de semana se corre en Japón. Así es. Tenemos aquí a Chava Durán, Salvador Durán, un piloto profesional que tiene una carrera impresionante que ya nos estará platicando ahorita durante el episodio. Todo ha corrido en diferentes categorías. Ha ganado muchas carreras importantes, entonces ya nos estarás platicando, Chava, un poco. Bienvenido a Sobremesa Fórmula 1. Estamos muy contentos de tener aquí a un gran piloto y aparte fanático de Ferrari, porque yo sé que tú eres de Ferrari también. A la vida. ¿Quién no es fanático de Ferrari? En el fondo todos queremos que le vaya bien a Ferrari. Saludos a todos, gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y antes de empezar, acuérdense todos de seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, campanita, compartan todo Sobremesa-Fórmula 1 para que más gente nos escuche y esto vaya creciendo cada vez más. Así es. Oye, pues Chava, nada, igual como dijo el chef, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, regalarnos un ratito de tu tiempo. Y pues nada, si quieres, ¿qué te parece si nos platicas primero un muy breve, dónde naciste, tu familia, cómo es el inicio de Chava Durán en el automovilismo? Es muy chistoso. Yo nací en Ciudad de México, vivía en el norte de la Ciudad de México, en Lindavista. Nací en Cuautepec y nos fuimos a vivir cuando era muy chiquito a Lindavista y a mí me encantaba el fútbol, jugaba fútbol, me iba todos los días, salía de la escuela y me iba hasta el sur, cuando todavía no había tanto tráfico, pero me iba a jugar ahí en el América y en algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, mi papá, por alguna razón con un tío, compraron un go-kart, pagaron con un go-kart, algo hicieron con un tema de un go-kart y entonces empezaron a ir a la pista de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, ahí ya sabes, empezaron con el tema de las domingueras. Mis papás son de Ciudad de México, tengo una hermana, 5 años menor, y pues entonces todos íbamos ahí a dominguear con mi papá. Yo me iba a jugar fútbol tempranito y regresaba a dominguear allá con Cuautitlán Izcalli. Y la verdad es que a mí ni me interesaban las carreras, yo andaba ahí pateando balones y jugando ahí, pero había las de resistencia terminando y eran como de 1 hora, 2 horas a 4 horas. Y entonces mi papá me pedía que corriera con ellos por el peso, porque ellos eran pesados y entonces nivelaba el peso. Y bueno, al final de cuentas me empecé a meter ahí un poquito. No es, repito, no es que me gustara tanto, me gustaba competir, sí, pero no era no era una pasión que dijeras, lo traigo en la sangre y quería y demás. Al poco rato se va mi papá a la carrera de Las Vegas, de los Supernationals en aquella época, que era famosísimo. Y se fue con un amigo de él, que su hijo corre, que es Hugo Oliveras, que también tiene equipos de carrera. Hugo corría en ese tiempo y el papá le compró todo el equipo de campeón de CRG, de un piloto, se me fue el nombre, es un pelirrojo que corre para Porsche. El chiste es que él quedó campeón. En segundo lugar quedó Alonso y en tercero Button. Ok, wow. Canadá, Estados Unidos, dos en Estados Unidos y en Canadá, y él es norteamericano. Y total, Hugo compra todo ese equipo y cuando regresa, a Hugo lo firma una escudería que era Hot Wheels, y entonces el papá de Hugo, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a meterme más en temas de carreras, nada de go-karts, pues ya lo contrataron y qué bueno, y yo ya voy a vender todo. Entonces mi papá le dice, oye, pues te lo compro, quédatelo. Y me quedo yo con el equipo que iba a hacer para Hugo, y entonces obviamente empiezo a correr, pues pasé de correr 4 tiempos ahí, motorcitos chiquitos, a correr Super 100 de aquella época, y la verdad es que pues, desde el primer año empecé a andar muy bien, y de ahí en poco tiempo, porque ahí yo empecé tarde, yo tenía 12 años, 13 años, y de ahí, Sí. El primer año quedé en segundo lugar, y el tercer año ganamos creo que el 90% de las carreras, y ahí me ahí me pide, mi papá me contrata una carrera en Fórmula Renault, 2 litros,
la final del campeonato del año 99, 2000, no me acuerdo, del Hot Wheels, perdón, de la Copa Corona. Y bueno, gano esa carrera con David Martínez y Homero Richa segundo y tercero, y de ahí me jala primero Herdes, Sí. que me invitan al campeonato norteamericano, que eran 3 carreras de Fórmula Renault en Homestead la primera, y en Homestead hago la primera práctica y de ahí me llama Jimmy Morales y Carlos Slim para incorporarme a Escudería Telmex. Me ofrecen un proyecto para Skip Barber y pues me piden que de inicio de forma inmediata, y ni siquiera corrí la primera carrera de Homestead. La verdad es que ahí me fui con Telmex y desde esa época pues hasta la fecha soy Telmex todavía. Esto de que empezaste con Telmex, ¿en qué año fue? En el 2000. Ok. Sí, ya llevas un rato con ellos. Oye, yo te quiero preguntar porque luego creo que platicamos mucho de cómo es la carrera de los karts y luego brincas a los shifters y demás, pero si le tuvieras que explicar a alguien que no tiene noción de cómo son el tema de los karts, o sea, ¿cómo explicarías las distintas categorías y los distintos tipos de karts? Hoy en día hay muchas categorías y depende, ha crecido muchísimo el kartismo a nivel nacional, pero exageradamente. Obviamente hoy hay desde Pufo, Mini, Baby, todo, depende del campeonato en el que corras, más allá de la categoría, y depende el nivel que haya, pero los campeonatos donde empiezan realmente es, yo creo que hoy en día se llama KZ, que son los shifters, que ya son los de nivel más altos, porque anteriormente en mis épocas el campeonato más alto era el de Super 100, ¿no? Básicamente el de autos directos. Hoy no sé ni siquiera, la verdad es que estoy tan desinformado hoy día del karting que no sé ni siquiera si haya autos directos, pero definitivamente la categoría más alta es la KZ1, y es donde de ahí puedes saltar. No es necesariamente una regla que un piloto de karting bueno sea bueno en fórmulas. De hecho, pasa poco. Okay. Los grandes pilotos, Gianluca Bello, no sé, Jonathan Tonón, etcétera, de karting, han probado fórmulas y no es que hayan sido malos, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. El karting tiene un manejo muy peculiar, donde ciertos pilotos logran sacarle el máximo. Así que yo les diría, el karting es una gran escuela para aprender a competir, pero no necesariamente el mejor piloto de karting va a ser el mejor piloto arriba de una autofórmula. Eso okay. Es, al igual que hay muchos pilotos que en fórmula no andan bien y en prototipos andan muy bien, o en turismos andan muy bien. Lo que sí es un hecho es que el piloto que anda muy bien en fórmula anda bien en cualquiera. Ok. No, y tú que estuviste en varias categorías, en varios tipos de carrera, pues, ¿quién mejor para decirlo, no? Oye, veo que en el 2002 tú ganaste el campeonato de la serie Shifter 125 Nacional. Y luego te fuiste a la Fórmula Renault italiana ahora sí que después de esto. ¿Cómo fue pues este proceso? Conocemos mucha gente, porque lo han contado mucho, el proceso de Checo Pérez, ¿no? De cuando se fue a Europa y todo lo que vivió. Para ti, ¿cómo fue este tema de pues, un mexicano en su país irse a Europa a probar suerte, ¿no? A competir. ¿Ibas con familia? ¿Ibas solo? ¿Cómo fue este tema para ti? No, el primer año que fui a la Fórmula Renault italiana, sí, cuando hice el Winter Series lo hice en 2002, en 2003 hice el campeonato. Sí me acompañó mi familia, pero al Winter Series después en 2003, desde inicio de temporada me fui a vivir solo. Estaban varios pilotos, estaba Pastor Maldonado, estaba David Martínez, que David Martínez estaba en el mismo equipo que yo en la Renault 3.5. Estaban David de Valsecchi también, que estaba ahí en el mismo equipo. Entonces, había una comunidad muy, muy cercana. Vivíamos en una casa que era del dueño del equipo, de Marcelo Rosé y de la CRAM. Él tenía unos departamentos y ahí vivíamos todos. Es duro como todo, o sea, digo, obviamente cada quien te va a contar la historia más dramática, pero la verdad es que es duro, pero también es interesante, ¿no? Porque yo cuando llegué allá pues, no hablaba italiano, no podía manejar,
no tenía, o sea, no podía tener licencia todavía ya para manejar, menos siendo extranjero. ¿Cuántos años tenías? Fue en 2002, tenía 16 para 17 años. Estaba cumpliendo 17 años, o sea, tenía 16 y iba a cumplir 17. Entonces no era tan fácil esa situación, pero la verdad es que pues, era despertarte muy temprano, bajar con los mecánicos a la ciudad, porque vivíamos en un cerrito muy divertido, donde solamente había un barcito que era bar, restaurante y todo, lo que era lo único que había en el pueblo, una iglesia y un barcito. Y bajaba temprano, con Pastor Maldonado íbamos, a veces me llevaba al gimnasio, a mí no me gusta, pero a él le encanta el gimnasio, entonces me llevaba. Y después estábamos ahí pues, en el workshop, en el equipo, pues haciendo cualquier cosa ahí con los mecánicos, viendo cómo trabajan los carros, preparando. En aquella época no había simuladores, no había nada de eso, entonces básicamente nos la pasamos ahí entre nosotros y jugando y divirtiéndonos lo más que pudiéramos, pero pues sí, era una época difícil porque no tenías libertad de agarrar un auto e ir a algún lugar o de ir a conocer, o sea, muchos piensan, se fueron para Europa y seguro vivieron en la ciudad y estuvieron en puros... La verdad es que no sufrimos, porque digo, también me tocó lo de Checo, nunca se sufrió, Telmex siempre nos tuvo bastante bien, pero tampoco era comodidad absoluta, o sea, estábamos con lo mínimo indispensable. Sí, bueno, y al final también, pues, irte a vivir solo a esa edad, o sea, tienes que aprender más rápido que lo que aprende la gente que se queda en su casa a vivir con sus papás y demás, ¿no? Pero eso creo que también ayuda y forja mucho a los pilotos. No sé o sea, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de irte a vivir solo y de cómo te sirvió para después evolucionar en las carreras? Es muy duro, es demasiado difícil porque obviamente cuando las cosas van bien, aguantas todo, ¿no? O sea, si vienes de ganar una carrera y tienes que manejar 10 horas para regresar a la casa con los mecánicos en horarios de la madrugada y todo, ni lo sientes porque vienes con un trofeo y feliz de la vida. Pero imagínate cuando no es así, cuando chocaste, te fue mal, las expectativas son altas y demás. Aparte yo venía del 2002 a haber hecho una temporada espectacular en Skip Barber. Skip Barber, me había subido a Barber Dodge. Las últimas 3 carreras de Canadá las hice con Barber Dodge Pro. La verdad es que venía de muchos éxitos y de repente llegué a una Fórmula Renault europea que el nivel era, o sea, creo que en Monza la primera carrera califiqué 11º, 12º y estaba a 2 décimas de la pole. Y normalmente en Estados Unidos con 2 décimas, o sea, estaba segundo, tercero, el que estaba de la pole, ¿no? Y de repente aquí ver tantos carros y las arrancadas, la gente atrás en las chupadas y demás, esas centésimas pues se hacen nada, entonces tienes que ser muy inteligente y luego no es lo mismo correr en Estados Unidos donde hay 3 o 4 pilotos fuertes y a lo mejor los otros 10 pues, son pilotos que pagan nada más por ir a divertirse y que ni siquiera se toman tan en serio. Acá donde llegas y están los mejores italianos, franceses, alemanes, todos los de Europa, concentrados en la mejor categoría que es la Eurocopa, más los japoneses, o sea, todos los asiáticos que puedan venir, los mejores americanos. En esa época Red Bull entraba muy fuerte, tenía los mejores pilotos por todos lados contratados y los mejores equipos, bueno, hasta la fecha, desde esa época hasta la fecha. Entonces, sí es un choque psicológico bastante fuerte porque vienes acostumbrado a ganar y de repente te topas con una realidad complicada. Entonces, no es lo mismo manejar sin presión y tranquilo ganando, ¿verdad? Que sabes que puedes arriesgar y que sabes que si le mueves al setting te vas 1 décima para atrás, 2, no pasa nada, regresas y vas para el otro lado, a cuando estás a centésimas de si me equivoco en el setting, me voy 2 décimas para atrás, me voy de 8º, 11º, me voy a 22, 23, porque arrancan 34, 42 carros. Entonces, esa parte ya no te da, no es lo mismo manejar con presión que sin presión. Digo, lo podemos ver con Checo, con Liam Lawson en el nivel más alto, ¿no? O sea, sin presión es una cosa, con presión de verdad es sumamente complicado y además no lo hace todo el piloto. O sea, hay pilotos muy rápidos, hay pilotos muy consistentes, hay pilotos que desarrollan muy bien el auto,
Hay otros pilotos, yo considero que en mi caso era muy rápido, pero pues la verdad es que no tenía esa habilidad para encontrar el mejor setting del auto. Entonces, todo eso va perjudicando en la parte psicológica. Entonces, adaptarte a lo que me preguntaba hace rato de vivir solo y demás, pasar por todas estas cosas solo, pues es duro, porque al final de cuentas llegas después de una mala carrera a un lugar donde no es tu país, no es tu comida, no es tu clima, pues todos sus amigos están en la escuela pasándose increíble, divirtiéndose y contándote miles de experiencias que tú te las tienes que saltar y pues obviamente ahí duelen mucho y pegan muy fuerte. Obvio, cuando uno gana es todo lo contrario, pero la mayoría de los pilotos, por exitosos que sean, pierden más veces de las que ganan. Entonces, claro. La realidad es que si ves el récord siempre es negativo. Entonces, esa parte cuando tienes que ser muy fuerte de mente y es una de las cosas que Checo, por ejemplo, lo hizo fenomenal. O sea, con el talento que tenía, no siendo el piloto más rápido, no siendo el piloto que te hace una pole y te gana una carrera por mucha diferencia, se convirtió en un excelente piloto, administrador de neumáticos, administrador de todo y se volvió un complemento perfecto para cualquier equipo. Entonces, esa es la parte que yo te diría cuesta más trabajo, poderte adaptar a ser autónomo y saber entender cómo viene el crecimiento y los procesos. Creo que, o sea, justo muchos pilotos, y Checo lo ha dicho muchas veces, que más que llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no? Y es esto que estás diciendo de pues aguantar cuando te toca aguantar los madrazos y también cuando ganas, saber ser mesurado con esas victorias porque te puedes ir al traste en un fin de semana. No, y ahorita dijiste algo muy interesante que todos los pilotos pues, pierden más de lo que ganan, ¿no? Pero también, por ejemplo, veo que tuviste partes pues, muy interesantes. Por ejemplo, en el 2005 que corriste en la Fórmula 3 británica, donde, según mis fuentes, lograste 14 podios y 9 victorias. O sea, incluso impusiste un récord en la historia de la categoría al sumar todo esto que nunca nadie lo había conseguido. ¿Qué pasaba en este momento que inclusive, por lo que veo, te llevó a ser nominado al Premio Nacional del Deporte? Que esto es pues, hasta la fecha es un premio a nivel nacional pues, muy, muy importante. Sí, yo creo que pasan dos cosas. Primero, era una época donde no había pilotos en Europa y los pilotos que estaban en Estados Unidos, fuera de Adrián Fernández, Michel Jourdain, que de repente ganaban, no estábamos teniendo una época donde alguien pudiera ganar y de repente saltamos a la Fórmula 3. Obviamente un gran esfuerzo de Telmex y de Carlos Slim Domito, obviamente sin él, Jimmy Morales también, pero pues obviamente siempre es Carlos el que ha estado atrás de este proyecto. Sin el apoyo de ellos, con una visión increíble, siempre se imaginaron el tope del mundo y con todo el grupo que viene atrás de Telmex también apoyando, ¿no? No solo son ellos, ¿sabes? Es un grupo que se formó bonito, que les gustan las carreras. Veníamos de una parte donde no había nada en Europa, donde ni siquiera en Estados Unidos había mucho, aparte de los pilotos que estaban en Champ Car en esa época. Entonces yo creo que llegamos a la Fórmula 3 británica después de una temporada muy regular en la Fórmula Eurocopa, en la Renault Eurocopa y en la Renault Italiana. Y entramos con un gran equipo, P1 Motorsports, de Rolly Vincini. Yo creo que ahí es donde cambia la vida de un piloto, cuando logras hacer clic con un ingeniero, cuando logras entender ciertas cosas que nunca has entendido, donde también toman autoridad sobre ti, porque también es difícil, no estás acostumbrado a hacer lo que quieres cuando quieres y en Estados Unidos que todos son iguales y demás, los autos y demás, a llegar a Inglaterra, donde te sienta un jefe de equipo que estuvo en Fórmula 1, en Benetton, en el tope del mundo, muy respetado, donde trabajó para Lotus y estuvo en las mejores épocas de los mejores autos, cuando no había tanto tema electrónico y demás, y te dice básicamente, tú aquí eres un piloto, no eres más que ningún mecánico, no eres más que ninguna persona del equipo, tu labor vas a tener que salir en la tele a dar las entrevistas, pero aquí, cuando llegues al box, aquí no eres nadie, aquí el que manda soy yo, aquí los ingenieros mandamos y aquí tú tienes que reportar ante nosotros, y cuidado con lo que respondas, y aquí están tus horarios,
y aquí no queremos gente que viene aquí a pasarla bien y a divertirse, aquí vienes a trabajar. Entonces, cuando logras tener a alguien que te hace cambiar ese chip, yo creo que a mí me ayudó muchísimo, porque normalmente, tristemente, pues es un lugar donde muchos quieren solamente tomar tu dinero, no les interesa el performance, y con este equipo y con esta persona, Rory Vincini, pues era un tema de, no, aquí vas a venir a ganar, aquí, y ganabas la carrera, e igualmente te daba un abrazo, lo festejabas 5 minutos y luego te metía al cuarto con los ingenieros a decir, ok, vamos a entender cómo fue el performance de nuestras 15 vueltas de carrera y por qué y cuánto era el óptimo que podíamos hacer. Entonces hiciste, no sé, 45 minutos 20 de carrera, 20 segundos, pudiste haber hecho 43-15. En la vuelta 3, en la curva 6, perdiste 6 décimas. O sea, te tienen medido todo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que llegar a este nivel de performance es cuando por primera vez entendí, ok, esto es lo que es la Fórmula 1, esto es el profesionalismo, esto es otro nivel, no es los go-karts, no es la Fórmula Renault, que aunque eran profesionales es diferente. Esto ya estoy con gente que sabe lo que está hablando, que sabe cómo está trabajando, y creo que ese es el momento en el que cambia todo el chip. Y que mucha gente, pues muchos fanáticos piensan que esto es un deporte individual y es todo lo contrario, justo lo acabas de mencionar. No, tú no puedes subirte al coche si no tienes un equipo detrás y que está junto a ti, ahora sí que haciendo todo el trabajo para que tú estés manejando, ¿no? Y viceversa, ellos no pueden hacer todo el trabajo si no tienen un buen piloto que esté pues conduciendo el trabajo que están haciendo ellos. Oye, y algo que estuvo muy chistoso, antes de entrar contigo, mandé al grupo del club de Ferrari que iba a tener, te íbamos a entrevistar, pues para que la gente me mandara preguntas, ¿no? Y muchos empezaron a comentar sobre esta parte también importante en tu carrera, que fue los campeonatos de A1 Grand Prix, donde era por países, y tú obviamente pues estabas compitiendo por México. Y me llamó la atención que muchos comentaban y se acordaban de ti en esa época. Todos decían, no, pues unos super carrerones, Chava está haciendo un super papel por México en esas categorías. Cuéntanos un poco de esto porque pues, mucha gente no sabe qué es este campeonato, qué es esta categoría, ¿no? Pues se escucha muy divertido. Es una categoría que empezó por un jeque árabe, Al Maktoum, y el equipo de México lo tenían dos personas, un personaje, Julio Jauregui y Juan Cortina. Ellos fueron los que por alguna razón terminaron con la licencia y los quisieron llevar esto adelante. Y bueno, hicimos una prueba en Silverstone, donde fueron muchos pilotos. Digo, no me acuerdo, fue Mario Domínguez, Toño Pérez, David Martínez, ni me acuerdo la verdad es cuántos más pilotos fueron, la verdad es que ya ni me acuerdo quiénes fueron. Yo fui uno de ellos, y la verdad es que, bueno, Chapulín Díaz era el piloto que apuntaba para ser el piloto oficial. Y nosotros estamos con un equipo que se llama DAMS, que fue el que contrataron para gestionar el carro, con Eric Boulier, que Eric Boulier después fue director de McLaren. Entonces, la verdad es que este campeonato, pues yo estaba manejando Fórmula 3 y de repente subirte un carro V8 con esas características, las llantas y demás, fue muy interesante. Entonces, en esa práctica, a mí me dejaron al final, para manejar al final, con llantas prácticamente nuevas, pero no eran nuevas, las acaba de haber usado otro piloto, y estábamos, o sea, México estaba como en 10º lugar y lo logré meter como en 4º lugar. Entonces me dieron, aún así no me dieron la oportunidad de quedar como piloto principal, pero había un piloto 1 y un piloto 2, entonces me dejaron como piloto 2. Por alguna razón en ese momento David Martínez o Chapulín, y me acuerdo cómo era, chocaban la primera carrera en Brands Hatch y yo vivía en Inglaterra. Pues me llaman y me dicen, oye, ya es la carrera, y vamos a Brands Hatch, y la verdad es que hicimos una super carrera, logramos un gran tercer lugar en la carrera inaugural, ganó Nelson Piquet, segundo lugar fue Will Power, tercero fuimos nosotros, y pues también de ahí se abrieron muchas puertas. Después corrí hasta mediados del campeonato, porque tenía otros compromisos. Bueno, la segunda carrera la hizo algún otro piloto, no sé si Chapulín o David Martínez, no me acuerdo, pero pues ya básicamente me quedé con el campeonato. Y sí, tuvimos carreras espectaculares. O sea, Brands Hatch, pues, sin duda la primera, muy bien. En Indonesia hice un segundo lugar y veníamos ganando la carrera por 12 segundos. Hice uno de los errores
más grandes de mi carrera, de intentar pasar a un lapeado que se resistía y por tonto, por niño, por ego, lo intenté pasar y terminé en la tierra, en la trampa y no pude salir. Entonces, después de eso me castigan con la carrera de México, pero después, bueno, viene Laguna Seca y hacemos todo, ¿no? Ganamos todo, poles, vueltas rápidas y carrera. Entonces, fue una época muy buena. El segundo año solamente hice algunas carreras, todas con muy buenos resultados también, gracias a Dios siempre tuvimos podiums y nada, teníamos un gran equipo. La verdad es que siempre el equipo que gestionó la categoría, bueno, el equipo que gestionaba México en la categoría 1 siempre fueron equipos top, eso lo tengo que agradecer a Julio y a Juan, y una categoría espectacular, era por naciones, el nivel era muy alto en los primeros 7, 8 lugares, después bajaba un poquito porque por lo mismo de que era por naciones no había muchas naciones y solo podían tener un piloto, y bueno, Checo también me acompañó en esa categoría muchísimo, de hecho el segundo año, en la primera carrera que yo corro de World Series by Renault, Checo me sustituye en Shanghái, justo que acaba de pasar Shanghái. La primera vez que Checo corrió en Shanghái, corrió en A1 Graphics, supliéndome porque no podía, chocaba con la primera carrera de World Series en Monza del 2007. Que justo esa carrera, por lo que tengo entendido, la sprint la ganaste. Gané la carrera larga. Sí. La sprint venía muy bien, venía cuarto lugar recuperando. Estaban muy rápidos esa carrera. Y me choca un piloto que se llama Felipe Albuquerque, me pega por atrás en la chicana, lo paso y me pega por atrás en la chicana. Y nada, me fui como a 14º y logré hacer una bandera amarilla, logré recuperar hasta octavo y bueno, la siguiente carrera ya la ganamos. La ganamos bien, la verdad es que tenemos un muy buen auto ahí. Oye, pero a ver, esta categoría, digo, para algunos igual no es tan conocida. Era como una Copa Davis, era por países, y cómo era el sistema de puntuación, cómo funcionaba un fin de semana normal. Era muy entretenido porque tenías una calificación que venía en 4 calificaciones y tenías 2 sets de llantas nuevas y las primeras 2 calificaciones eran para la carrera sprint y las segundas tus 2 mejores calificaciones de las 4 eran tu tiempo sumado para la largada. Okay. Y después tenías una carrera tenías 2 carreras. No, sí, perdón. Las primeras dos calificaciones eran para una carrera y las segundas eran para otra carrera. Y tenías una carrera el sábado y una carrera el domingo. Una carrera era más larga que la otra. Ya, la verdad es que ya ni me acuerdo. Después hace tantos años que ya ni me acuerdo. No. Y corríamos en diferentes partes del mundo. La verdad es que se corría a nivel mundial. Arrancábamos en Europa, íbamos para Asia, íbamos para Australia y para Norteamérica. Y bueno, venimos a México también en algún tiempo. Oye, Chava, tú tienes una infinidad de logros y de momentos que debes estar muy orgulloso en tu carrera, pero yo cuando estaba investigando para esta entrevista, vi uno que me llamó la atención y que me gustó mucho, que veo que fuiste el primer mexicano en subir al podio en Mónaco. Esto fue en la categoría de Fórmula Renault en 2007. ¿Qué se siente estar en el podio de un circuito histórico en el automovilismo, que muy pocos son los privilegiados de estar ahí arriba, y pues siendo aparte el primero de tu país? Para mí era increíble, porque Mónaco obviamente todos lo cuentan como lo que es y todo el mundo tiene muchas ganas de participar en el circuito. Pero luego hay que ser rápido. Y la verdad es que los circuitos callejeros a mí siempre se me dieron muy bien. Y cuando llegamos a Mónaco, la primera vez que pasé por ahí, me acuerdo que me decía el ingeniero, cuidado que solamente tenemos, como es junto a la Fórmula 1, solamente teníamos 45 minutos de práctica, 40 minutos de práctica, calificación y carrera. Y la mayoría de los pilotos, excepto los novatos, pues ya habían competido ahí el año anterior. Entonces, fue increíble porque todo el fin de semana fuimos los más rápidos. Práctica 1, práctica 2, la calificación hicimos la pole position
y en la curva 1, en San Devot, choco faltando 20 segundos. O sea, calculamos para pasar la última vuelta, hago pole position y en la 1 me pego. Entonces, yo o sea, me llevaron al hospital a revisarme la mano que me había lastimado y demás. Regresé, el equipo estaba festejando, eran, no sé, las 6 de la tarde, todos felices, y como a las 8 de la noche ya en el hotel me llama el ingeniero y me dice, oye, tenemos que regresar a la pista a ver a los stewards, porque pidieron la telemetría, porque piensan que chocaste a propósito y te van a quitar la vuelta rápida. Dije, no puede ser. Pues vamos, y ellos checan todo, y pues nada, dicen, nosotros deliberamos que chocaste a propósito, que si entre que cruzan la meta y la curva 1 literalmente no pasan ni 4 segundos. ¿No? Sí. Y además, pues todos los de atrás podían todavía cruzar una parte, todavía no está de bandera amarilla ni roja. Entonces dijeron, no, pues lo consideramos así, como que fue deliberado, y te vamos a quitar no una, las 2 vueltas más rápidas. Entonces me mandan hasta quinto lugar, y luego yo desde ese día estaba muy enojado, y al otro día dije, me da igual quedar último si no es podio. Entonces en la largada me tiré con todo, pasé a 1, y faltando como 4 o 5 vueltas para el final, yo había guardado todos mis boosters, que ahí eran por segundos, el push to pass era por segundos, igual no hay dónde pasar, y estaba el piloto monegasco, Clivio Pichone, y empecé a presionar desde la vuelta, faltando 6, 5, y en la vuelta 4 en la curva 1, se sale un poquito, se trompea, bueno, se medio trompea, y alcancé a pasar para el podio, y luego alcancé a Parente, y quedamos en trenecito. Ganó Sebastián Vettel, no, ganó Álvaro Parente, quedó segundo Vettel y tercero yo. Wow. Y bastante interesante. La verdad es que Mónaco es un lugar de muy buenos recuerdos. La pasé muy bien en esa carrera, y ¿qué te digo? O sea, manejar en ese circuito con los autos es espectacular. No hay, o sea, todos los grandes circuitos, Spa, Monza, Shanghai, que me encanta, no sé, Silverstone, cada uno tiene algo en especial, pero es que Mónaco es muy... Oye, ahorita que estabas diciendo de lo complicado que terminó siendo lo de la clasificación por el tema de los stewards y demás, se me ocurre una pregunta, y es pregunta rápida. ¿Se siente mejor cuando tienes adversidad y logras subirte al podium, o es mejor desde la quali asegurar tu lugar en el podio? ¿Cuál te da más satisfacción? Realmente ganar desde la pole y por 10 segundos, o sea, el tema, o sea, cualquier persona competitiva te va a decir, quieres ganar, o sea, digo, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es una gran realidad, pero el piloto muy competitivo y un ganador nato no quiere ganar, quiere humillar al segundo lugar, o sea, no quieres ir a competir, quieres ir a asegurar el triunfo, y trabajas para eso, y tus ingenieros y todo, o sea, por más aburrido que sea, y ganar por 20 segundos es ganar, o sea, por más que digan trae mejor auto, no, es algo diferente, podrán decir lo que quieras, tú estás ganando, y esa parte va a generar siempre polémica, pero lo mejor, y cualquier persona te lo puede decir, es ganar desde la pole con tranquilidad, y aire libre también, aire limpio es importantísimo. Es bien difícil, o sea, date cuenta, hasta pilotos como Max con autos dominantes, cuando estás ahí en el pelotón, en décimo, doceavo, se acaban las llantas, o sea, desgastas mucho más el auto, o sea, muchas veces el tema de rendimiento también, cuando vas adelante con aire libre, ahorita en Shanghai, pues digo, se dieron cuenta que Lando Norris dejaba mucho espacio también para que justamente no le pase eso, ¿no? Entonces, lo mejor es ir lo más adelante posible, y sí. Oye, y 2007, al parecer fue uno de tus grandes años, ¿no? En tu carrera, porque también llegas a correr en carreras de resistencia, en esta carrera histórica que son las 24 horas de Daytona, donde no nada más participaste, sino que la ganaste con Juan Pablo Montoya, un piloto colombiano también muy famoso, y con Scott Pruitt, que por lo que entiendo era como el piloto en esa categoría en ese momento. ¿Cómo llegaste a las 24 horas de Daytona? Y cuéntanos un poco de esta parte de tu vida.
no me acuerdo exactamente cómo fue. Me acuerdo que yo tenía, o sea, regresé, estaba muy cansado porque venía haciendo A1 GP, venía haciendo Fórmula 3, A1 GP, y regresé de la última carrera de A1 GP por ahí de diciembre, mediados de diciembre a mi casa, y me reúno con Jimmy Morales y me dice, oye, hablamos con Chip Ganassi. Creo que fue así, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero me dijo, hablamos con Chip Ganassi, Memo Rojas va a ser piloto ya el próximo año de la categoría. En ese tiempo estaba el Chapulín Díaz y Jimmy Morales corriendo en la categoría. Y me dice, yo ya no voy a correr más. Algo así, o creo que Jimmy ya no estaba, pero Chapulín sí estaba. Y entonces me dice, Chapulín ya no va a estar, va Memo Rojas. Y para las 24 horas queremos tener otro piloto mexicano. Y bueno, platicamos con Chip y el Chip le puede interesar que vayas tú. Y yo en ese momento no quería ir. O sea, yo decía, porque me dice, tienes que viajar ahorita a Indianápolis a hacer pruebas y a firmar con ellos contratos y todo. Y yo venía cansado de viajar, no me acuerdo ni dónde había sido la última carrera, y venía cansadísimo de todos los viajes, de todo el año, no tener vacaciones. Y pues nada, me fui para allá, regresé por ahí del 20 de diciembre porque era cumpleaños de mi mamá. Pasé fechas del 20 al 25, el 26-27 regresé para allá por alguna razón, regresé a México a pasar Año Nuevo, y el 2 de enero teníamos pruebas en Daytona, 2, 3, 4 de enero tuvimos pruebas en Daytona, ya con el carro, y pues así llegué, fuimos a las prácticas, me fue muy bien, el carro pues era, en ese tiempo venía yo manejando justo el A1 GP y el Fórmula 3, entonces subirme un prototipo era como manejar un tráiler para mí en esa época, de otro tipo de aerodinámica, obviamente, efectos suelos y demás, y de repente te subes a carros que todavía el diferencial y todo son muy toscos. Y la verdad es que me divertí mucho en las prácticas, nos fue muy bien, pero yo no estaba muy contento porque yo de ahí tenía que viajar a Nueva Zelanda a una carrera de A1GP. De la carrera de Nueva Zelanda tenía que regresar a Daytona, a hacer la carrera de Daytona, y de Daytona tenía que regresar a Australia para la otra carrera de A1GP. Entonces, lo que hablamos hace rato, ¿no? Las cosas que no vende un piloto y lo difícil que puede ser, porque pues, por más que estaba en mi prime y súper joven y todo, pues también necesitas tiempo para ti, y por más que ya en estas categorías ya tenía mucho tiempo libre, o sea, nos podíamos ir a jugar golf, podíamos llegar con tiempo a los lugares y tenías un poco más de libertad, sigues estando solo o con gente que no es, o sea, con gente con la que estás por obligación y no por decisión. Entonces, no tenía muchas ganas, en la realidad. Anduvimos muy rápido en las prácticas, fuimos a la carrera, teníamos muy buen pace. Scott Pruitt creo que fue siempre el alma del equipo, el que calmaba las cosas. Juan Pablo Montoya, un fuera de serie, un tipo fenomenal, espectacular, gran cabeza. No hay nada malo de lo cual yo puedo hablar. Una persona que admiro mucho como piloto, me enseñó muchísimo, sin hablar mucho con él, lo necesario, y bueno, una combinación buena, porque yo era muy joven, o sea, tenía 21 años, o sea, no, el promedio de edad de esa categoría, en la categoría máxima, pues digo, soy en la categoría overall, soy las 24 horas, soy el más joven en la historia en ganarlas, y la verdad es que esto, yo creo que pues no sé, Chip Ganassi tal vez me dio la confianza, Jimmy Morales también, en ese momento sabían de la capacidad del timing que venía, y se acomodaron las cosas, era un buen momento para mí, estaba en mi mejor momento, hacemos la carrera, me toca muchos stints en lluvia, yo venía de manejar en lluvia toda la categoría de todo el 2000. El 2007 había sido la mayoría de las carreras en Fórmula 3 en lluvia en Inglaterra. Fue un año que tuvimos mucha lluvia. Entonces, la verdad es que venía muy bien en esa parte y logré hacer mucha diferencia. Lideré prácticamente todas las vueltas que competí. Tenía un auto muy bueno, o sea, tenía el mejor equipo. Tenía el mejor compañero de equipo y no hicimos nada mal, no arriesgamos nunca. Hicimos las cosas perfectas y al final culminamos con la victoria, como yo creo que después de los entrenamientos del día 2, 3 y 4 sin duda éramos favoritos, ¿no? Entonces
para mí fue una carrera muy espectacular porque yo venía de estar trabajando en Europa, pero yo tenía, pues imagínate, todos los ídolos de chiquito que veías, ¿no? A Jimmy Vasser, o sea, en la época mía de Champ Car, no sé, Taniani, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, y de repente estar compartiendo con ellos el podio, sí, causaba un poco de impacto, pero bueno, fue una carrera muy especial, muy espectacular. De hecho, Sí, justo te iba a decir que va a sonar a que soy un barbero, pero hace rato cuando entramos antes de empezar a grabar, vi que tenías el cuadro atrás y me vino, o sea, de volada a la mente que yo soy de 1998, entonces en esas épocas tenía 9, 10 años y creo que es de los primeros coches que tengo noción, o sea, que lo tengo muy marcado en mi cabeza, no sé por qué, pero el Telmex Target, o sea, era un coche que aparte de que era ganador, era muy llamativo. sí, sí, sin duda. No, aparte era los compañeros de equipo que teníamos. O sea, en el otro coche estaba Dixon, estaba Weldon y estaba Memo Rojas también. Dixon y Weldon, bueno, Weldon que en paz descanse, pero Dixon, qué piloto tan increíble. No, la verdad es que una época espectacular y sí, un momento. Daytona tiene dos cosas muy grandes para mí. Una victoria que tristemente no pude disfrutar porque estaba en un momento de demasiado ajetreo. Y luego tiene la desgracia del 2008 que en la primera vuelta en bandera amarilla pasó un accidente que la verdad es que si volviera a pasar, y lo he pensado muchas veces, si volviera a pasar, volvería a hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, así es, a veces los pilotos te marcan 2 o 3 errores, o un error te marca tu carrera para toda la vida, y creo que Daytona fue uno de ellos, así que me queda como que un poquito amargo el tema, pero esta carrera en sí, con el tiempo la fui aprendiendo a valorar, pero es que muchas veces esa parte de la juventud no puedes visualizar lo que está pasando en el momento hasta que ya te vuelves un poquito más viejo y empiezas a madurar. Bueno, justo estabas hablando de la Fórmula E. Creo que lo que dices es súper interesante de, pues cómo, y creo que lo estábamos platicando en el episodio anterior con nuestros amigos de Historia para Tontos, de cómo la Fórmula 1 muchos años trajo tecnología a los coches de calle, pero ahora es la Fórmula E, ¿no? Y todos estos sistemas de energía y de recuperación de energía y demás, pues vienen realmente de la Fórmula E. Para mí es que el automovilismo, o sea, yo creo que nace en esa parte, ¿no? El racing de la calle a las pistas y luego la evolución de las pistas hacia la calle, todo lo que puedes llevar. Y luego nacen ya el tema de los superautos, ¿no? Históricamente, están los grandes autos que salieron de pistas que fueron para calle, como el Little Bastard de Porsche, que es espectacular. Hay varios, ¿no? Pero sí, efecto, hoy en día creo que una de las cosas que está marcando mucho es cómo, pues Fórmula E, imagínate, cuando yo corría tenías que saltar de un coche a otro porque no daba la batería. Hoy en día, y aparte tenías que aguantar, o sea, tenías que recargar un montón y tenías que manejar y setear el carro de forma de que no usaras más energía de la que debieras. Tenías que cuidar, o sea, en lugar de usar los alerones para beneficio, los usabas para que no dragara el carro y tuvieras muchísimo más libre. Entonces, sí, definitivamente la Fórmula E, si algo ha hecho bien, es que todas esas marcas se están aprovechando para el desarrollo hacia la industria. Y la industria del auto eléctrico pues ha crecido enormemente. En muchos países ha crecido más que en otros, pero en el nuestro, ¿cuántos carros no hoy día ves por la calle que son eléctricos? ¿No? Y no solo una marca, ya hoy en día todas las marcas, o híbridos. Inclusive en Fórmula 1, pues ya el motor que tiene y el desarrollo para que tenga menos cilindrada y fuera igual de rápido. Sí. Oye, bueno, si quieres nos brincamos de volada a otra pregunta. @Gabriel Castro Ferrer, el papá del señor, te pregunta, ¿has participado en carreras de resistencia como las 24 horas de Daytona? ¿Qué diferencias encontraste entre estas competencias de resistencia y las de monoplazas en cuanto a estrategia y preparación? Sí, es completamente diferente. Completamente diferente porque
A1 GT o de World Series by Renault y demás, como hacen ahora. Si acaso tienes una parada pits o dos rápidas y vas empujando el 100% y el auto está preparado para ir al 100%. En una carrera endurance, en lo mismo, tienes que ir cuidando cada cambio de velocidad que haces, tienes que cuidar de no dañar la caja, cada salida de pit, después de una salida de pit, tienes que cuidar el clutch, de no quemar lo demás y demás. Entonces, cambias un poquito el performance, y cambias un poquito la rapidez, la velocidad, por ese performance de que el carro dure lo posible. Cuidas las llantas, cuidas las gasolinas, que vayas, si vas con un auto muy parejo, pues es mejor, no vas a tener chance de pasarlo, y si lo pasas vas a ir peleando, es mejor ir detrás de él, sin presionarlo y soltar en la recta para chuparte y no gastar tanta gasolina. Entonces puedes gastar X litros menos durante el stint, y eso te puede dar después de 6 horas, 8 horas, 10, 12, 14, media vuelta de ventaja, una vuelta de ventaja, que al final de cuentas si logras hacer esa diferencia, muchas veces con una bandera amarilla, entrar y cargar menos combustible que otro, pues obviamente ya ganaste 2 o 3 posiciones. Entonces tienes que pensar mucho en eso, pero sí, se plantea y se prepara uno completamente diferente, el mindset como piloto y también el cómo cuidas el carro. Oye, hace unos cuantos episodios tuvimos de invitado, así también por Zoom, a una persona muy importante en tu carrera, que fue Joe Ramírez. Y él en el episodio, pues hablamos de toda su historia, y cuando le preguntamos de los pilotos, siempre habló maravillas de ti y se refería muy bien de ti, que pues bueno, tú eras este gran piloto mexicano que estaba haciendo pues de todo en ese momento, ¿no? Y pues nos dio mucho gusto porque pues yo te conozco y pues sabemos también lo que has hecho en este deporte, ¿no? Pero pues también es inevitable como preguntarte pues de lo que hoy se habla muchísimo, que es de Checo Pérez. Tú tuviste pues una carrera pues similar a la de él, fuiste muy a la par, compitieron muchas veces, fueron compañeros muchas veces. Pero ¿qué opinas de Checo Pérez actualmente? O sea, sabemos que lamentablemente su salida fue no de la mejor manera de Red Bull, pero pues sabemos que el piloto pues talentoso ahí está, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué opinas un poco de su llegada? ¿Fue mucho por talento a la Fórmula 1? ¿Fue también que tenía un patrocinador muy grande como Telmex? ¿Qué opinas un poco de esta salida que ha tenido en estos años? No, yo creo que Checo es un gran piloto, sin duda. No es Max Verstappen, definitivamente, pero tiene calidad y capacidad para estar en la Fórmula 1, sin duda. Pero sí, o sea, hay que encuadrarlo en su lugar. Checo es un gran piloto, sus números lo respaldan, independientemente de que esta última... Yo la verdad es que estoy muy triste cómo esta última etapa, cómo lo trató la prensa, o sea, yo puedo entender cómo se sentía y la verdad es que no se lo deseo a nadie, porque estar con alguien como Max Verstappen es mortal, ¿no? O sea, es muy complicado, pero bueno, pues obviamente Joe Ramírez tiene toda la voz de la experiencia, él ha conocido a grandes pilotos, estuvo con Senna, estuvo con muchos, aparte es un gran amigo, yo lo quiero mucho, es una persona muy, muy sincera. Y pues desafortunadamente esa gran química que tuvimos como amistad nunca la pudimos desarrollar en la parte profesional. Estaba en una etapa diferente y yo estaba también en una etapa pues complicada y yo no me ayudé mucho, pero yo siempre le agradezco a Joe todo lo que ha hecho por mí, y Joe también vivió mucho lo de Checo Pérez. Retomando el tema de Checo Pérez, es un gran piloto, no hay duda de eso. Es uno de los mejores de la historia, sin haber ganado un campeonato, yo creo que pocos como él. Si me preguntan qué tan bueno es de los mejores que han participado en la Fórmula 1, porque, repito, ¿no? La Fórmula 1 no es hacer una vuelta rápida y después ya desaparecer. La Fórmula 1 es mantenerte, ir evolucionando, o sea, ir cambiando los autos. Él estuvo en la época de unos motores, en otra época de otros motores, y la verdad es que poca gente se mantiene tantos años como lo hizo Checo, y dando el performance que estaba dando, porque los resultados los daba. Este último año y medio, la verdad es que
no se lo deseo a ningún piloto. Yo creo que la pasó muy mal y no se lo merecía. No se merecía pasárselo así. No es el piloto que merece para salir por la puerta de atrás. A mí siempre me ha dado gusto, conociéndolo desde que tiene 8 años, siempre me ha dado gusto el éxito que ha tenido. Hemos estado muy juntos y muy cercanos, estuvimos muy cercanos en una época muy importante de nuestras carreras, y de mi parte nunca hubo ninguna envidia hacia él. Al contrario, siempre lo ayudé y lo apoyé. Cuando estaba en World Series en Mónaco, al que hablábamos, él estuvo ahí conmigo al lado viendo la telemetría, preguntándome la pista. Siempre hubo una amistad. Dentro o fuera de la pista. Fuera de la pista igual lo metía a que jugáramos torneos de póker ahí en Inglaterra, en los pubs, para pasarla bien, y nada, siempre ha habido buena onda con él, y te puedo decir que como persona y como piloto, Checo es grande, y simplemente siento que en una época la gente le exigió más de lo que le debió de exigir, y hoy en día muchos de los que lo criticaron se van a arrepentir, y quienes saben, las voces autorizadas como yo, como muchas voces autorizadas, te van a decir lo que te estoy diciendo yo. Checo es un gran piloto. No es el mejor del mundo, Checo es un gran piloto, merecía estar en la Fórmula 1, claro que merecía, que aparte de ser un gran piloto, que aparte de ser talentoso, traía dinero, traía marcas, traía un país increíblemente bueno como el nuestro, pues él no tuvo la culpa de eso, ¿no? Claro, así es. Y ya está, y mucha gente hoy se está tragando esas palabras. Uno de ellos, Liam Lawson, que se fue de boca, habló de más, y pues bueno, ahí es donde te das cuenta, donde puedes decir, pues a lo mejor él hoy en día, en su prime, a sus 20 y tantos años, le dan el mismo carro que Checo y lo hace peor. O sea, Checo tiene 30 y tantos años, venía cansado y demás, y hoy, y en la Fórmula 1 premia más la juventud que la experiencia. Entonces, yo creo que Checo va a hablar, como siempre lo ha hecho, con resultados, va a hablar en las pistas, y todos tenemos que estar orgullosos de haber tenido y de tener un piloto mexicano como lo que ha sido él, y todos tenemos que saber darle honor a quien honor merece en sus épocas, y no lo podemos marginar por una temporada mala y decir que fue malísimo. Él no fue malísimo, él estuvo en su nivel, el auto no estaba al nivel al final, y el nivel de la Fórmula 1 de este año, del año pasado, perdón, pocas veces se ha visto un nivel tan parejo de carros en otras épocas, ¿no? O sea, si Checo en la época de Massa de Barrichello y Schumacher, pues también hubiera quedado segundo siempre y le hubiera ganado una que otra Schumacher, pero Schumacher hubiera seguido siendo Schumacher. Pero ellos no tenían competencia, no se te metía un McLaren ahí adelante, bueno, Mika Häkkinen tal vez, pero fuera de eso, a lo mejor en aquella época Ralf o Montoya, pero los demás estaban, o sea, los Minardis estaban a 5 segundos, no estaban ni cerca. Hoy en día los Williams se meten en el top 10 de las clasificaciones. Sí. Entonces, definitivamente, Checo, todos mis respetos, todo el honor que merece. Hizo una gran carrera en la Fórmula 1, más de lo que cualquier piloto. Para los que dicen que no tiene talento, es más que lo que cualquier piloto talentoso hubiera logrado hacer. Y Checo no tiene talento, no es solo ser rápido, el talento es en lo general, y Checo tiene mucho talento y lo ha demostrado toda su vida. Oye, Chava, pues nada, nos estabas platicando hace rato también de cómo hiciste las paces con el automovilismo en la Fórmula E y demás. Paola Castro, la hermana del señor, todos los Castro te mandaron preguntas. Te pregunta, mirando hacia el futuro, ¿te gustaría seguir involucrado con el automovilismo de alguna forma, ya sea como mentor, comentarista o en la gestión de equipos, o ya le diste la vuelta a la página? Hola, Pau. No, por supuesto que me gustaría. Hoy tengo un hijo de 1 año, y la verdad es que yo dije, no quiero que vea nada de carreras y demás, pero lo primero que dijo fue brum brum y agarró el carro. Obviamente ya no quiero llevar a la pista de go-karts, y obviamente quiero estar involucrado. Son etapas. Por supuesto que sí, tengo un simulador y corro todos los días. Tengo un equipo de simuladores, y me gusta la competencia, me gusta el ambiente, y después de haber hecho esas pases, obviamente le agarras un cariño muy grande, y eso se lo tengo que agradecer a toda la gente que estuvo cercana a mí en la Fórmula E. Sergio de la Vega, que fue quien me llevó, por supuesto, que es una persona
quiero muchísimo, lo admiro muchísimo y que me ayudó a cambiarme la vida en ese aspecto. Y obviamente, por supuesto que quiero seguir, estoy involucrado y por supuesto que de alguna manera seguiré y por supuesto que en algún momento si mi hijo Juan Camilo quiere seguir, por supuesto que lo voy a apoyar hasta morir y las carreras son dentro de mi vida, dentro de mi ser, pues son una parte fundamental. Aunque hoy en día hay muchas otras cosas que también quiero dar mi familia, mi tiempo, a mí mismo, mis empresas y demás. Obviamente las carreras siempre van a estar ahí y ahora que me casé también, mi esposa por primera vez me hizo tener trofeos y cosas dentro de mi casa, por ejemplo, pero ya le quitó todo a mis papás, ya como pueden ver ahí está el cuadro, y bueno, creo que la vida me ha dado esas alegrías de retomar esa parte y volverlas a disfrutar y ver para atrás de una forma alegre y feliz y aprendiendo de los errores y pues obviamente ahora es otra etapa y sí quiero seguir, esa es la realidad, sí quiero seguir y a lo que llegue y a lo que dé. Como piloto, tal vez algún día hacer un campeonato ya más de viejito, de retirado, por supuesto, y ojalá poder compartir la pista con mi hijo, eso sería genial para mí. Oye, pues así como ahorita está repitiéndose a la dupla Schumacher-Barrichello con los hijos, imagínate en unos años a la dupla Durán-Pérez con tu hijo y con Mini Checo, pues no estaría mal, ¿no? Que sigamos viendo esta dupla de pilotos mexicanos. Oye, Chava, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Es una historia sin duda muy inspiradora y muy interesante para pues, todos los que estamos metidos en el mundo del automovilismo. Muchas felicidades porque sin duda ha sido una gran carrera. Y pues bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Todavía no nos despedimos porque queremos pasar a platicar un poco contigo también del fin de semana que se viene, que es Gran Premio de Japón. Nuevo piloto en Red Bull. Tenemos a Yuki Tsunoda, que lo suben a reemplazar a Liam Lawson. Me da gusto, ojalá que al japonés le vaya bien, pero bueno, muchas gracias, y pasamos a hablar un poco de Japón. Así es, pues nada, el Gran Premio de Japón, pues creo que es enigmático, ha tenido momentos muy buenos y momentos muy tristes también, como el de Jules Bianchi, ¿no? Es una pista difícil, pero bueno, no sé si tú nos puedes platicar un poco, no sé si alguna vez corriste en Suzuka y qué impresiones tienes. O si te tocó correr en Fuji, a lo mejor que es donde se hacía antes el Gran Premio. No me tocó, Japón no me tocó, no conozco Japón, me encantaría ir, pero en el simulador he corrido mucho Suzuka y es una pista técnicamente desgastante, es una pista muy difícil y pues para la Fórmula 1 una pista donde siempre se han dado grandes sorpresas y el clima es un gran factor, ¿no? Entonces vamos a ver qué puede pasar, pero un gran premio interesante, sobre todo ver qué pasa con Liam Lawson y Yuki Tsunoda, ¿no? Ver Yuki Tsunoda qué logra hacer, porque psicológicamente Lawson viene muy mal, pero puede dar vuelta a esto, porque si Liam Lawson llega a hacer una mejor prestación en Racing Bull que lo que estaba haciendo en Red Bull y Yuki Tsunoda no logra prestar los servicios igual y se va para atrás, va a ser una gran llamada de atención a Red Bull de ver qué está pasando, de ver qué están haciendo mal, porque y obviamente le puede salvar la carrera a Liam Lawson, o definitivamente si Liam Lawson llega a tener un mal fin de semana, yo creo que psicológicamente va a ser difícil que un piloto se recupere de eso. No le deseo el mal obviamente a Liam Lawson, él no tiene la culpa de todo lo que pasó con México y Checo y demás, aunque sí habló un poquito de más, ahora tiene que salir a comprobar lo que puede hacer, pero va a ser interesante por el morbo que está generando este tema y Yuki Tsunoda ojalá que le vaya súper bien. No, y aparte que es la home race de Yuki y es pues, la primera vez que tiene en su carrera en Fórmula 1 un coche ganador. Digo, sabemos que el Red Bull es muy complicado y sabemos que justo ya van varios pilotos que los que no son Max Verstappen que no resultan manejar el coche de la mejor manera, pero bueno, vamos a ver si su home crowd le ayuda un poco y pues la verdad, yo por Yuki, no tanto por Red Bull, sino por Yuki, que haga un buen papel, porque me cae bien el chaparrito. Creo que es muy interesante lo que dices, Chava, porque justo yo en la mañana estaba pensando, lo que dices, Liam Lawson no me cae bien porque habló de más, pero al final, y tú lo puedes entender mejor que nadie,
todo ese esfuerzo, ese sudor, esas lágrimas, esos sacrificios para llegar a ese lugar y que Red Bull te quite de un sombrerazo después de 2 carreras ha de ser muy difícil. Pero bueno, al final creo que la historia nos ha demostrado que con Red Bull los pilotos que han degradado como Alex Albon, después en otros equipos demuestran que era más el coche 2 de Red Bull que su desempeño, ¿no? Entonces podemos tener esta inversión en los papeles y que Yuki pase a pasarla mal y que Liam pues empiece a demostrar que el talento estaba, pero el coche no. Pues vamos a ver qué pasa este fin de semana con los Red Bull. Ojalá que Ferrari no los descalifiquen este fin de semana. Ya queremos ver podios y victorias de Hamilton y Leclerc. También los McLaren, pues sin duda están muy fuertes. Y yo les quiero preguntar, ya para ir cerrando, ¿cuáles son sus predicciones para el podio de este fin de semana? ¿Cómo crees que va a quedar el podio este fin de semana, Chava? Y Max Verstappen. Cualquiera de los dos. O sea, para mí Piastri viene pasando un gran momento. Siento que Lando Norris, es la pista que va a ser un poco de diferencia a Piastri. Así para mí es Norris, Piastri, Verstappen, luego los Ferraris y luego los Ferraris con Hamilton adelante de Leclerc otra vez. Yo creo que viene pasando por buen momento, por lo menos en la clasificación. O sea, hasta ahí vamos que en el top 5, ¿verdad? Hijo, es que después del top 5 se pone Russell. Es que Russell también yo creo que Russell se va a meter ahí adelante entre los Ferraris o adelante de los Ferraris. Andrea Kimi y Antonelli también en el top 10, octavo por ahí. Y para cerrar el top 10, Sainz me gusta para esta carrera y Albon. Interesante. Yo calculo que va a estar por ahí del 12º o 13º lugar. Liam Lawson y Isaac Hadjar va a estar cerca del top 10. Estoy hablando de calificación. Siento que Isaac Hadjar va a estar cerca del top 10. Y Lawson, que yo creo que otra vez ahí atrás, junto con los Steak. A ver, yo creo que yo me voy a ir con Oscar Piastri. Yo creo que está en un momentazo, trae el ambión anímico. Esto es mi opinión y lo he dicho varias veces. Para mí, Lando Norris va a pechear y no va a ser campeón del mundo, al menos en esta temporada. Entonces yo pongo a Oscar Piastri, pongo después a Lando y en tercer lugar voy a poner a Hamilton. Y yo creo que se va a meter Yuki a los puntos y Liam Lawson va a estar por ahí. O sea, creo que los vamos a ver en pista peleando tal vez y a ver cómo se ponen los catorrazos. Estará interesante. Yo, por más que quisiera decir Ferrari en el 1, pues sabemos que no. Entonces yo también me voy con Piastri, pero voy a ser optimista y le voy a aventar un Hamilton en segundo lugar y un Max Verstappen en tercer lugar. También hay Russell va a estar muy cerca y pues creo que Kimi también puede hacer un buen papel. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, para cerrar, pues Chava, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Sobremesa Fórmula 1. Acuérdense a todos de seguirnos en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Y pues nada, muchas gracias, Chava, de verdad. Un gran honor que estés aquí con nosotros. Mil gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos y a todos los seguidores. Ojalá que sí les sigan poniendo likes y siguiéndoles mucho porque está bueno, está interesante el programa. Gracias, Chava. Gracias. Saludcita y nos vemos la próxima semana. Salud.